Las necesidades y deseos del hombre para su expansión mundial han requerido de un control ambiental muy intenso, llegando inclusive a crear ambientes artificiales que podemos llamar ecosistemas humanos. Estas áreas intensamente controladas, especialmente las ciudades, han tenido éxito en resguardar a sus habitantes de los rigores del medio externo, a tal grado que algunas personas olvidan que para seguirse manteniendo dependen de los ecosistemas naturales de la Tierra. Parece difícil de creer, pero mucha gente que ha nacido y vivido siempre en las ciudades no se percatan que para su alimentación se requieren de toneladas de verduras, frutas, leche, productos de ecosistemas diferentes a las ciudades. Llegan a creer que los alimentos necesarios para su subsistencia se producen en el supermercado. Estos ecosistemas humanos no dejan de ser ecosistemas al fin y, como cualquier otro, dependen de fuentes externas de energía, del adecuado funcionamiento de ciclos y de un complejo y delicado intercambio con ecosistemas naturales. El hombre casi ha dominado la naturaleza y ha ejercido un cierto grado de control sobre ella. Al menos en los últimos 10.000 años, este control ha ido gradualmente en aumento, llegando a intensificar su predominio en los últimos 200 años con el inicio de la Revolución Industrial. Se estima que un 15% de la superficie terrestre está bajo control intenso, más del 30% bajo control moderado y el resto es poco empleado por las sociedades humanas. En esta parte están comprendidos los polos, las cumbres cubiertas de nieve, los desiertos y los terrenos muy escarpados. La principal característica de la especie humana es su enorme capacidad para controlar la naturaleza. Pero, ¿qué resultados se derivan de este intenso control del hombre hacia otros ecosistemas? El hombre, al controlar los ecosistemas para obtener altos rendimientos agrícolas, necesita mantener este en una etapa de sucesión temprana o inmadura, aumentando la inestabilidad de otros ecosistemas. Para obtener altos rendimientos y una productividad máxima, recurre al aumento de una o dos especies de organismos, hecho que no es compatible con las tendencias del ecosistema hacia una máxima madurez y complejidad, teniendo a una gran diversidad de especies. Mientras que la mayoría de prácticas agrícolas actuales tiende a producir en una gran extensión una sola especie. Esto se llama monocultivo. Es cierto que estas prácticas hacen más sencilla la siembra, el cuidado y la cosecha, pero también es cierto que crear ecosistemas sumamente simplificados y por lo mismo inestables, con gran propensión a ser presas de alguna enfermedad u otro tipo de plaga, hacen que se multipliquen los insectos cuando los ambientes carecen de los distintos depredadores tan necesarios para frenar su desarrollo. Para que pueda existir una variedad de depredadores, es indispensable que el ecosistema tenga también diversidad de nichos y no la uniformidad de condiciones que caracterizan e imperan en las grandes extensiones de monocultivos. Desde el punto de vista de la influencia humana, hay 4 clases de ecosistemas. Ecosistemas naturales y maduros, que aparecen más o menos en estados naturales, generalmente no empleados ni habitados por el hombre. Ecosistemas naturales controlados. Son los que utiliza el hombre como parques recreativos o para la producción de recursos naturales, bosques controlados, áreas de caza y algunas zonas del mar. Ecosistemas productivos. Estos son utilizados por el hombre para la producción intensiva de alimentos o de recursos naturales como granjas, ranchos para ganado, minas, etc. Ecosistemas urbanos. Son los lugares donde el hombre vive y trabaja, áreas industriales, ciudades y pueblos.
A medida que la población humana ha aumentado y se ha desarrollado, los ecosistemas naturales controlados, productivos y urbanos han aumentado considerablemente. Esto ha traído como consecuencia que los ecosistemas naturales se han reducido por considerarlos erróneamente terrenos abiertos no productivos y de poco valor, sin tomar en cuenta que entre otras muchas funciones tienen la de limpiar la atmósfera. Los ecosistemas naturales, además de valerse por sí mismos, funcionan como un filtro purificador. Si logramos conservar el mayor número de áreas naturales, vamos a poder absorber y hasta neutralizar la contaminación. Por el contrario, si estas regiones silvestres se reducen, va a aumentar considerablemente la contaminación, empeorando en este caso los problemas ambientales. Otra característica muy singular del hombre como especie animal con respecto a su comportamiento ecológico es lo que se denomina metabolismo extracorporal o metabolismo cultural. Esto es, un elevado consumo de energía para satisfacer necesidades no ligadas estrictamente a la biología de la especie hombre y en primera instancia no indispensables para sostener la vida de los individuos. Entre estos tenemos transporte, calefacción, industrias, iluminación, etc. En la actualidad, un 88% del total del consumo energético de la humanidad corresponde al metabolismo cultural y solo un 12% al metabolismo estrictamente biológico. Existen diversos tipos de sociedades y estas varían en sus necesidades. Incluso, dentro de un mismo tipo de agrupación, hay diferentes clases y, por lo tanto, diferentes requerimientos. Una peculiaridad más de la especie humana es su capacidad de transporte, cosa que le ha permitido con ventaja renunciar al sistema de vida nómada y errante que practicaban nuestros antepasados primitivos. Estos procedían como los animales migradores, explotaban un determinado lugar hasta agotar sus posibilidades, después se trasladaban a otro y así sucesivamente. Las sociedades más evolucionadas sustituyeron este tipo de explotación por el acarreo de alimentos y otros recursos, desde los lugares de producción hasta los grandes centros de consumo. Por lo tanto, la capacidad de transporte está estrechamente relacionada con el metabolismo cultural, ya que exige la utilización de energía. El transporte también origina grandes acumulaciones de materiales difíciles e imposibles de reciclar, es decir, de integrar nuevamente a los ciclos naturales de donde se extrajeron. Así el hombre es un productor y un acumulador de residuos y un gran consumidor de energía. La acumulación de residuos tiene un doble efecto. Por un lado, empobrece los sitios de donde se extrajeron esos recursos y por el otro, la acumulación en forma residual en el aire, en los suelos y en las aguas trae como consecuencia el grave problema que conocemos como contaminación. Bien, muchachos, hemos llegado al final de nuestro curso. Espero que hayan aprovechado al máximo estas 45 lecciones y también espero que todo lo que emprendan sea exitoso. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Hasta pronto. Las características ecológicas del hombre son: capacidad para controlar la naturaleza, gran necesidad de consumo de energía para satisfacer su metabolismo cultural, capacidad de transporte.